Bueno, buenas noches a todos. Nos encontramos ahora para este encuentro bíblico en el mes de la Biblia de este año 2023. Soy el Padre Marco, de la parroquia San Pantaleón y San Teodosio de Tablada, y bueno, y le damos la bienvenida y ya le agradecemos al Padre Higinio que nos acompaña en este encuentro. Y sin más presentaciones, vamos a dejarlo al Padre que si quiere se presente él mismo, ¿no? Y bueno, que vaya tomando la rienda de este encuentro. Muchas gracias, Padre Higinio. Todo tuyo, te escuchamos. El tema que vamos a hablar es el mundo de San Pablo. Vamos a empezar primero con una oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en presencia de Dios. Pidámosle al Señor por las intenciones que tenemos en nuestro corazón. Pidámosle sabiduría para saber qué hacer, para hacer lo bueno. Pidamos fortaleza para hacerlo. Y pidamos que en esta charla podamos conocer más de Dios, poder conocerlo y amarlo más. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El tema que vamos a hablar, como decía, es el mundo de San Pablo. Eso significa la época en que le tocó vivir a él, las distintas culturas que se encontraban en ese momento. La primera cosa que vamos a hacer, lo primero que quiero compartir es esa imagen que están viendo. Representa el momento en que San Pablo encuentra a Cristo en su camino que San Pablo iba camino a Damasco, encuentra a Jesucristo, y ese fue un momento no solo para él de encontrar a Jesucristo, sino también implicó un cambio en su vida, un cambio radical. Pongo esta imagen de fondo porque van a pasar los meses, pero si quieren recordar algo de esta charla, de la cultura que vio San Pablo, creo que esto va a ser lo principal, el momento que él encuentra a Jesucristo. Voy a leer algún texto bíblico, viene del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 9, dice así: Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le envolvió una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y él: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Esas imágenes que ven ahí, esas tres imágenes son de una capilla o de una iglesia cerca de Damasco, actualmente Siria, que recuerdan ese momento en que San Pablo encuentra a Cristo. Y después, ya estando en el mismo Damasco, sigo leyendo unos versículos siguientes. Todas las imágenes son están del actual Damasco. Son edificaciones que se encuentran hoy en Damasco. Había en Damasco un discípulo de nombre Ananías, a quien dijo el Señor en visión: Ananías. Él contestó: heme aquí, Señor. Y el Señor a él: levántate y vete a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a Saulo de Tarso, que está orando. Y contestó Ananías: Señor, he oído a muchos de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que viene aquí con poder de los príncipes de los sacerdotes para prender a cuantos invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque porque es este para mí vaso de elección, para que lleve mi nombre ante todas las naciones y los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto habrá de padecer por mi nombre. Los últimos versículos hablan del envío de San Pablo, de la misión que va a tener, y menciona: va a ir ante reyes, ante naciones y ante los hijos de Israel. Y luego
también habla de los sufrimientos de San Pablo. Ahora veamos un poco la época en la que vivió San Pablo. Analizando la realidad del siglo I de nuestra era, después de Cristo, en la época de San Pablo estamos hablando principalmente después del año 10 hasta el año 70, tenemos las distintas culturas que se encuentran. Primero es la cultura griega del Mediterráneo. La otra realidad presente es el Imperio Romano, sea la realidad cultural, lo griego, lo político, el Imperio Romano, y después la realidad propia de San Pablo, que es el judaísmo, que es conocido también como el judaísmo del periodo del Segundo Templo. Esas son realidades que no son realidades distintas, sino que están interconectadas. Los temas que vamos a tratar para dar una idea de lo que es este mundo en que vivió San Pablo es, bueno, la cultura, el Imperio Romano, el judaísmo contemporáneo de San Pablo, las religiones y filosofías, solo los vamos a mencionar, y lo que era la realidad de las ciudades en la época del primer siglo después de Cristo. La cultura griega del Mediterráneo. Los puntos que voy a tratar de sintetizar son la helenización, el sentido de pertenencia, lo que es el honor y la vergüenza, la jerarquía social, lo que fue el patriarcado y también el tema de la esclavitud. Algunos de ellos muy breve mencionarlos como realidades presentes que se dan en la sociedad, y cuando San Pablo tiene que anunciar el evangelio, de algún modo todas estas realidades subyacen. Respecto a la helenización, todos recuerdan lo que fue el imperio de Alejandro Magno cuando las conquistas que hacen. En el mapa que tienen enfrente están viendo lo que fue la extensión del imperio de Alejandro Magno, que cuando él muere, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, se divide entre sus generales, surgen como 4 nuevas potencias y se dividieron el territorio, y ciertamente van a tener influencia en lo que es la misma Tierra Santa. Recordarán todo lo que es los Seleucidas, lo que va a ser Egipto y obviamente lo que es Grecia y Turquía. Pero la cultura helénica era no solo la lengua, el griego, que fue extendido por Alejandro Magno en los lugares que iba, sino los conceptos, sea de filosofía, de religión, el culto, por ejemplo, el culto pagano, promover también lo que es la política y también un concepto de cómo vivir la vida. Eso estuvo presente en la época de San Pablo, porque cuando los romanos conquistaron Grecia, si bien los romanos estamos hablando del siglo II, siglo primero antes de Cristo, ellos conquistaron políticamente, militarmente Grecia, pero también recibieron los valores griegos y eso estaba presente. Uno de los aspectos en los que más se nota es en el hecho de la lengua. El griego como lengua franca, lengua universal, y en esa época el griego es llamado griego koiné, es decir, es el griego hablado por todos. Después, lo que es la jerarquía. La sociedad romana estaba organizada en un sistema más bien piramidal, donde en la cúspide podemos poner al emperador, debajo del emperador los que están en cargos de gobierno, senadores, administradores, la parte de la nobleza. Después seguía una franja muy pequeña de la población, que eran lo que es llamado la plebe, y el resto de la población se distribuía entre los libertos y los esclavos. Ahora bien, la parte que lideraba, estamos hablando del 1 o 2% de toda la población, según algunos estudiosos, la parte que hacía como de conexión serían el 5%, y la parte que estaba más bien acomodada, no había, por ejemplo,
los distintos niveles que nosotros tal vez conocemos, o clase rica, clase media o pobres, y las distintas transiciones entre las distintas clases, era más bien un 15%, según algunos estudiosos, de gente con mucho poder, mucha riqueza, y el resto en grado de pobreza. En la parte más baja de la pirámide hay que situar ciertamente a los más necesitados, que eran pobres, huérfanos, las viudas, aquellos que eran discapacitados físicamente, también podía ser mentalmente, y los esclavos. Decíamos, la alienización, me salté 2 puntos, por eso volví. Lo que es el sentido de pertenencia a un grupo o sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que en la sociedad no era tanto el progreso personal, importaba lo que era la fama personal, pero esa fama venía dada por el grupo al que uno pertenecía, que podía ser el culto, podía ser una nación, podía ser una familia. Entonces, los hechos grandes que uno podía hacer, o el hecho de tener dinero, o el hecho de tener poder, era para honor personal, pero era recibirlo de parte de ese grupo. Y los hechos vergonzosos, por ejemplo, fracasar en algo, también afectaba la relación con ese grupo o sociedad, que sea la familia, como si algún grupo al que uno podía pertenecer, o una ciudad. Y de ahí el concepto también de honor y vergüenza. Estaban conectados no solo con lo personal, que nosotros podemos decir tiene una estima personal alta o baja, sino era cómo era visto por el grupo cercano o por el grupo al que uno pertenecía. Como les decía, hay una jerarquía, ahí están los nombres en latín. Honestiores eran los que estaban en la cúspide, que estamos hablando del 1, 3%, humiliores eran los que estaban abajo. En la categoría de humiliores, si bien había una escala, estamos hablando del 85% de la población, según los estudiosos. La jerarquía, el honor y la vergüenza y el pertenecer a un grupo estaban muy conectados entre sí. Los otros dos temas que eran presentes en la sociedad, el hecho del patriarcado, generalmente, sobre todo en las distintas culturas, pero aquí en la cultura, lo que eran los romanos, estaba la familia, que era muy importante, pertenecer a una familia, y como el líder de la familia, pater familiae en latín, era el hombre de la casa que tenía poder sobre todo. Poder sobre la casa, poder sobre todas las personas, poder sobre los esclavos, sobre los hijos, y eso hacía que la sociedad tenga este concepto. La mujer, según las familias, podía tener educación, ser más respetada, pero la cultura era más bien de patriarcado. Y el hecho de la esclavitud era una realidad, esclavitud que debe ser también tomada no tanto como la conocemos de los últimos 2 siglos o como fue la realidad de aquí de Estados Unidos, sino esclavitud, cualquier persona podía pasar de libertad a esclavitud. No importaba la raza, no importaba la cultura que podían tener, habían esclavos que tenían mucha educación y que habían recibido educación de sus dueños, incluso puestos a cargo de administrar o una casa o alguna actividad. La esclavitud era una realidad y era gran parte de la población de las ciudades eran esclavos. La esclavitud, los que eran los dueños de los esclavos podían maltratar a los esclavos. Hay testimonios de eso cuando uno lee las distintas obras de los autores latinos, pero también había una realidad, es triste decirlo así, el esclavo era una propiedad. Entonces, si tenía que o perder un esclavo o matar a un esclavo, era como perder dinero. Entonces también había el uso de los esclavos, era como un bien más. La persona se convertía en un objeto. Esa es un poco la cultura en la que San Pablo vivía y tuvo que llevar el Evangelio. Después, el otro tema que voy a mencionar,
lo que es la realidad política del Imperio Romano. Los temas, como habrán notado, lo estoy tratando muy brevemente, pero es tratar de dar una visión de conjunto. Aquí hay varias cosas a considerar. Lo que fue la Pax Romana, lo que es la comunidad en el imperio, la ciudad, la familia, el hecho de poder viajar con más facilidad a lo largo del imperio, ahora lo vamos a ver, y la unidad que se dio en el imperio romano. En el año 31 antes de Cristo hubo un combate muy breve, recordar la historia del imperio romano. Recordarán, primero era una monarquía, estuvieron los primeros 7 reyes, después se transformó en una república donde habían senadores y los distintos puestos de la república. Algunos se conservaron luego, y luego, hacia el año, digamos, en el siglo I hubieron varias como guerras civiles, pero hubo una especialmente entre Marco Antonio y Octavio, que luego va a tomar el nombre de Augusto. Fue en el año 31 antes de Cristo. Aquí hay un mapa donde fue la batalla que tuvieron, que decidió quién sería el emperador. Como notarán en la parte de abajo, esto es Grecia, es un poquito arriba de lo que es el Peloponeso. El lugar es conocido como Actio. Ahí tuvo lugar esa batalla naval que decidió la suerte. Murió Marco Antonio, Octavio venció y él se convirtió en el emperador. A partir de Octavio surge el Imperio Romano como tal, que va creciendo en extensión con los siglos, va a crecer en poder, y hacia lo que es el año 1 de nuestra era, después de que Octavio se asienta en el poder, y cuando digo poder implica autoridad, implica todo lo que es riqueza, todo el aspecto militar, todo el poder que él concentra, sucede lo que es llamada la Pax Romana, un momento en que hay estabilidad política. Entonces también junto con esa estabilidad política se frenan un poco las guerras. Aquí ya voy a decir algo de este tema, y se da también oportunidad a crecimiento del comercio, crecimiento también de muchos aspectos de la cultura, sea todo lo que podría ser arquitectura, también literatura, etcétera. El mapa que están viendo enfrente de ustedes es cómo era el Imperio Romano en la época de Augusto. Habrán notado el imperio rodea, aquí lo estoy indicando en el mapa. Yo sé que todo esto ya lo conocen, no estoy diciendo lo que no sabían de antes. Rodea todo lo que es el Mediterráneo, por eso el Mediterráneo era llamado el Mare Nostrum, ¿no? Es decir, nuestro mar. El hecho de que el Imperio Romano tenga el poder de todo esto va a facilitar el comercio, decía, el desarrollo de las artes, en que las personas pueden viajar con más seguridad porque estaba el ejército romano, estaba también todo lo que es el ejército naval, lo que sería la marina romana protegiendo, y eso va a dar cierta estabilidad política y con eso todas las consecuencias. Los distintos colores eran, eh, los romanos clasificaban las provincias en senatoriales, consulares o algunos como territorios gobernados según la estabilidad que daban esas provincias, o si daban en constante revolución o podían causar guerras. Mencioné lo de la guerra porque si bien se dice Pax Romana, o sea, hubo un tiempo de paz. Lo van a leer también en algunos manuales, en algunos libros como Pax Auguste. Es la paz que vino con Augusto, es este Octavio que venció la guerra contra Marco Antonio. Él les decía, el modo de gobernar del Imperio Romano era a través de la guerra y el ejército. Si alguien creaba una revolución, iba el ejército, arrasaba con todo, entonces se establecía de nuevo, por así decirlo, un periodo de paz, de serenidad, pero era a través de las armas y de la guerra.
Aquí hay un ejemplo de eso con la revolución de Espartaco. La habrán conocido, la revolución de los esclavos. Se dicen en algunos historiadores, acá está la ciudad de Capua, que está hacia el sur de Italia, cerca de donde es eh, en Naples, en Nápoles, no me acuerdo la palabra en español, pero eh, Nápoles. Nápoles. Bueno, hay una ciudad que se llama Capua, hacia Roma. Cuando fue la revolución de los esclavos, les decía, un modo era la guerra, y con la guerra era crucificar. Los romanos no lo crearon la crucifixión, pero recibieron lo que es la crucifixión y la perfeccionaron. Crucificaron 6.000 personas desde Capua a Roma, lo hacían en los caminos principales y la razón de eso era atemorizar. Si alguien se levantaba en revuelta, el ejército llega y miren lo que les va a pasar. Era una paz, pero por medio del temor. Lo que es en el Imperio Romano, la familia, la ciudad, el imperio. Vuelvo al mapa anterior. Este es el mapa de lo que fue en tiempo de Augusto. Habían ciudades, habían varias ciudades, distintos niveles de ciudades. Algunas eran como capitales. Ellos tenían muchas divisiones de provincias, subprovincias, incluso dentro de las provincias senatoriales o consulares los dividían en secciones. Y las ciudades eran principales centros, sobre todo las más grandes, en donde se reunía mucho poder, riqueza, particularmente las que estaban que tenían puertos, por todo lo que implica la navegación, el comercio. Y el centro de la sociedad era la familia. Familia, como mencioné antes, pater familiae, estamos hablando de las familias nobles romanas, las que tenían el poder, que tenía una familia o grupos de familias en una ciudad, a veces enemistadas entre ellos, la familia que junta poder, gente educada, con riqueza, con distintas funciones militares, políticas. De las familias constituyen las ciudades, y habían ciudades más fuertes, ciudades que eran más conocidas por ser fieles a Roma, por ejemplo, Tesalónica era una de esas, Filipos, por ser ciudades más fieles a Roma, por cómo fueron fundadas o por los habitantes que habían ahí, y todo eso constituía el imperio. El hecho de los medios de transporte, porque estamos sumando ciudades, familias que también se ramifican en distintas ciudades. El hecho del honor en la familia, el crecer, el poder, lo que es el honor, entonces tener más riqueza, más territorios, más poder. El hecho de los caminos que conectaban. Esto fue algo que cuando estuvo la Pax Auguste permitió mucho lo que es la circulación en el Imperio Romano por distintos motivos. Las rutas principalmente o al inicio fueron creadas con una finalidad militar, que si había algún problema en algún lugar, un ejército se podía trasladar rápido de un lugar o transportar rápido de un lugar a otro por tierra y obviamente por mar. Acá está de nuevo el mapa de lo que es el Mediterráneo, lo que está alrededor, y todas las líneas en rojo que ustedes ven son caminos romanos, caminos algunos imperiales. Después no es que eran los únicos, después habían caminos más pequeños, pero estos eran caminos o vías romanas. Como se darán cuenta, conectan ciudades, pueden facilitar el transporte de productos para el comercio, puede facilitar el transporte de los ejércitos, el transporte de la gente. Eso en la parte terrestre. Después, al ser todo el Mediterráneo estar bajo dominio de los romanos, también permite lo que es la navegación. Todos habrán escuchado, todos los caminos conducen a Roma. Luego voy a dar un ejemplo, pero aquí tenemos Roma, la ciudad. Esto es una aproximación, un mapa que muestra dónde está Roma. Y todas estas líneas que salen son distintas vías o calles o rutas, podemos decir hoy,
que llegan hacia Roma. Miren, Vía Apia, recuerden ese nombre, pero habían otras, Vía Nomentana, Vía Tiburtina, todas de algún modo conectaban hacia el norte o hacia el sur. Estos son ejemplos actuales de cómo hay calles, o sea, que quedan de la época del Imperio Romano, que están en lugares arqueológicos. Lo que ven acá abajo es el modo como ellos construían las calles. Ponían distintos, o las rutas, ponían distintos niveles al hacerla como, eran 5 como niveles y el último era piedra. Pero la piedra no era solo poner piedra, sino que preparaban el lugar y construían las rutas. Eso le daba también, muchos de esos trabajos lo hacían los esclavos o a veces los mismos ejércitos, les daba facilidad para transportarse y también que las rutas se conservaban. Les decía, les voy a dar un ejemplo. Aquí bueno, este es el mapa de Grecia. Esta es la ruta, la línea roja, las líneas verdes son rutas menores. La línea roja que estoy marcando ahora es lo que es llamada la vía Ignacia o Ignacia. Es por el nombre del cónsul que dio el dinero, que hizo todo el proyecto y que tomó el nombre de él. Esta vía que sale de lo que es actualmente Estambul, que fue Bizancio, Constantinopla, sale de ahí, cruza por parte de lo que es Grecia y llega a lo que es el mar Adriático. Cuando San Pablo, que estaba aquí en esta parte y va a Grecia, si recordarán los Hechos de los Apóstoles, visita distintas ciudades: Neápolis, Filipos, Anfípolis, Tesalónica. Él siguió el camino de una ruta romana. Es para darle un ejemplo cómo facilitaba la comunicación. Cuando la ruta llegaba a una zona donde estaba la costa, había transportes marítimos y aquí empezaba otra ruta en Brindisi, bien al sur de Italia. Esa ruta que ven ahí en color amarillo llegaba hacia Roma. Por eso el concepto, todas las rutas llevan hacia, o todos los caminos llevan hacia Roma. Para darles otro ejemplo de lo que era la transportación, y esto es porque cuando leemos Hechos de los Apóstoles o las cartas de San Pablo y él menciona los viajes, da una idea cómo él pudo hacerlo. Ciertamente era muy sacrificado, había que caminar o a veces usaban burros para la transportación, pero muestra el hecho que hayan caminos facilitaba eso o lo hacía más fácil. Aquí vemos el camino de San Pablo va siguiendo una de las rutas y después la otra parte es ruta marítima. Es las líneas rojas. Y el otro aspecto del Imperio Romano es el hecho de el poder del emperador. Algo fui mencionando que tenía toda la autoridad, cómo decidir, los ejércitos respondían a él, pero con el tiempo se creó lo que es el culto al emperador. El emperador era puesto en una categoría considerado por algunos semidios, incluso cuando uno ve las distintas ruinas arqueológicas que se van excavando, incluso en el mismo Corinto, en las ruinas arqueológicas, hay templos dedicados o al emperador o a miembros de la familia imperial. Era el poder que él tenía, que era poder absoluto, el culto que se difundía, templo a él considerados como un semidios y todo lo que eso implica la divinización del emperador y toda la teología que se armaba alrededor de eso. Rendirle culto, el valor de las decisiones que él daba, lo que él podía decretar, cómo había que seguirlo. Lo estoy tratando muy breve, se puede hablar mucho más de este tema. Y el tercer aspecto que aparece es el periodo del segundo templo de Jerusalén. Entonces dijimos, San Pablo vivió en la época del Imperio Romano, con un montón de aspectos que confluyen en el Imperio Romano. Una época que la cultura era griega, helénica, y muchas cosas que confluyen ahí. Pero también San Pablo, por su raza, como lo dicen
cartas, por su educación, él era judío. La realidad que él vivió como judío es la realidad de los judíos que regresaron del exilio. Recordarán la historia, en el año 586 a.C., Jerusalén es destruida, los judíos son enviados al exilio a Babilonia, hacia el 530-35 regresan, tienen que reconstruir el templo, es el segundo templo, ya no es el templo que hizo Salomón, es un nuevo templo. Por eso, a partir de ese momento, la parte cuando se habla de la historia es el periodo del segundo templo. Y ese templo es el que es hecho más magnífico por Herodes el Grande, que recordarán es mencionado en los evangelios. La realidad que vivía San Pablo como judaísmo, subyugación a Roma, los ritos y la moral, esto voy a hablar un poquito más, lo que es la apocalíptica judía, las distintas divisiones del judaísmo, saduceos, fariseos, esenios, celotas, lo que son los místicos y temerosos de Dios y lo que es el judaísmo en la diáspora. Subyugación a Roma. Recordemos, los judíos habían sido libres bajo David, Salomón, después habían tenido la división de los dos reinos, reino del norte, reino del sur. Después de la caída de Jerusalén, dije 586, ellos estuvieron siempre bajo dominación, sea bajo los babilonios, luego bajo los persas con Ciro, bajo Alejandro Magno. Ellos tuvieron un periodo de libertad, es cuando estuvo la revuelta macabea, que surgió una dinastía a la cual perteneció o de algún modo se unió Herodes el Grande, que es la de los Asmoneos, pero estamos hablando de un periodo muy corto entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I, y luego dominación bajo Roma. Tenían muchas libertades, sea en lo religioso, pero no eran una nación libre. Tenían que dar tributo, seguir leyes a Roma. Eso está reflejado, por ejemplo, cuando leemos los evangelios, y eso está reflejado cuando leemos Hechos de los Apóstoles, los distintos juicios, cuando San Pablo está en prisión, la relación que hay entre los judíos y los romanos. El hecho de los ritos y la moral. Algunos autores en inglés, ellos lo llaman covenantal nomism. Covenant significa alianza, nomism es por ley, la alianza y la ley. Según autores, o muchos autores, en la época de San Pablo, los judíos, la importancia de pertenecer al pueblo elegido, a las promesas, a la alianza hecha a Dios, a Abraham, sean Génesis 12, Génesis 15, 17, 22, las promesas a Abraham y cómo uno se unía a vivir las promesas es la parte de las obras. Ahí tenemos que ver los distintos ritos que lo hacían distinto de los otros pueblos, sea el sábado, la circuncisión, los alimentos que podían comer o no, las distintas celebraciones judías, como sea la celebración de la dedicación del templo, las celebraciones que recordaban las fiestas que llamaba de las cabañas, o de las tiendas, que recordaba el tiempo en el desierto, las distintas celebraciones judías que lo hacían distinto de otros pueblos, y también la moral, lo que ellos creían, por ejemplo, un solo Dios, no muchos dioses, sino un solo Dios verdadero, y eso ya lo hacía distinto de los paganos. El hecho de la moral, la familia, la unidad en la familia o lo que significa el matrimonio, que lo hacía distinto de los paganos. Los ritos y la moral del pueblo judío, la apocalíptica judía. Apocalíptica, conocemos el libro de Apocalipsis, significa revelación, pero la apocalíptica judía es el lenguaje que se utiliza. El libro de Apocalipsis es un ejemplo, todas las imágenes. Hay otros libros, por ejemplo, el libro de los jubileos, los libros de Enoch, las imágenes que se utilizan para representar dos realidades. Algunas realidades celestiales que no podemos ver, o eso es lo que se llama la dimensión vertical, o realidades futuras,
que van a suceder, que todavía no sucedieron, eso es la que se llama la dimensión horizontal. San Pablo ciertamente conoce la apocalíptica judía y está presente en su pensamiento. Realidades que es la lucha de Dios contra el demonio, la lucha del bien contra el mal, la lucha de los espíritus malos, la realidad de los ángeles, las realidades celestiales y las realidades futuras. El tiempo presente en oposición al tiempo futuro, o como distinto del tiempo futuro. Eso es lo que es la apocalíptica. Eso va a estar presente en sus escritos. Las divisiones entre los judíos, saduceos, que solo tomaban los 5 primeros libros de la Biblia, lo que nosotros llamamos el Pentateuco o la Torá para los judíos, no creían en la resurrección, no creían en las cosas espirituales. Los fariseos aparecen más en los evangelios, más orientados hacia el cumplimiento de la ley. La formación de San Pablo era más farisea, como él mismo lo dice. Los esenios en Qumran, los celotas que tenían un aspecto más de celo por la nación, nacionalismo. Los místicos y temerosos de Dios, místicos es llamado entre los hebreos es la Merkabah, los que tienen experiencias místicas o éxtasis. Los temerosos de Dios, prosélitos, también eran paganos que se acercaban al judaísmo, atraídos por la grandeza moral que presentaban, las verdades o lo que había que vivir por el modo de vida. Y la diáspora es la realidad de los judíos que vivían fuera de Tierra Santa. Para dar un ejemplo, los judíos que vivían en Egipto, como ellos vivían, sean fariseos, saduceos, principalmente esos dos, saduceos, fariseos, como ellos vivían en medio de un pueblo pagano, conservando sus ritos, viviendo una moral que les pide la alianza, la unión al Dios verdadero, creyendo en un monoteísmo en medio de un pueblo pagano. Las distintas influencias. ¿Por qué mencionamos la diáspora? Porque San Pablo, cuando empieza a viajar, a visitar las distintas comunidades, cuando él llega a un lugar, busca sinagogas o busca lugares donde se juntaban los judíos eso es lo que se llaman los judíos de la diáspora. Ahí bueno, esto lo mencioné, son el calendario judío. Aquí quería mencionar, cuando va a la diáspora, eso que ven escrito ahí es en griego, pero hace referencia a se ve la última palabra, sinagogi, la sinagoga de los hebreos, hebreon, la sinagoga de los hebreos. Es una piedra que se encontró en Corinto, era como el dintel de una puerta y que marcaba que ahí había una sinagoga. Ahora eso se descubrió hace unos años en Corinto, que mostraba ahí había una sinagoga. Y ahí San Pablo estuvo predicando. Respecto a las religiones y filosofías, la norma común, politeísmo. Politeísmo con muchísimos dioses. En San Pablo van a escuchar, por ejemplo, los problemas que él tiene en Éfeso con los artesanos de Artemisa, los templos que habían, generalmente los templos construidos en las partes más altas de las ciudades, o a veces si tenían una pequeña colina, construían ahí todo lo relativo al culto. Muchísimos dioses que los romanos incorporaban de los pueblos que iban subyugando. El ejemplo que todos se deben acordar es cuando San Pablo está por predicar en Atenas, él está caminando, ve los distintos templos, los distintos altares y ve el altar al Dios desconocido. Cuando él encuentra a la gente y va a predicar, menciona, bueno, hay muchos dioses, yo les vengo a predicar de ese Dios desconocido. El politeísmo, lo que implica muchas divinidades, muchos modos de culto y de diferente modo de unirse al culto. Y lo menciono aquí, las filosofías, sea el platonismo, el epicureísmo, después estaban los estoicos, y creo que había alguna otra filosofía que ahora no recuerdo. Eran politeísmo,
y distintas filosofías. Y lo último, las realidades de las ciudades. Cuando los romanos llegaban, y sobre todo una ciudad establecida, era poner murallas de protección. Ciertamente podían tener grandes puertos para el comercio, pero todo lo que implicaba hacer los acueductos para traer agua a la ciudad, trazar caminos y los distintos lugares de reunión en la ciudad, lo que eran los foros, foros que podía ser para cuestiones políticas, para cuestiones judiciales o también para el comercio, ágora, también llamado, lo habrán escuchado, foro romano, el ágora, los templos, anfiteatros para diversión, los teatros, y después habían algunos más pequeños que eran llamados Odeon, que era para sobre todo lo relacionado con la música. Esa es la realidad. Y dentro de las ciudades, obviamente, hay estudios sobre eso, cómo eran los lugares que vivían los más pobres, los distintos barrios, los distintos grupos, por ejemplo, el barrio de los judíos en una sección, las familias más ricas, y aquí tienen un mapa de, por ejemplo, lo que era Corinto. Si uno lo empieza a ver, esto era lo que es el foro romano, el foro, el ágora. En el centro había el bema. Cuando uno escucha a San Pablo, él dice, va al bema para ser juzgado, y ahí San Pablo hace un discurso. Es este lugar, era como una especie de púlpito, o púlpito, podía ser bancos, en donde se podían hacer anuncios o predicar. También estaba más relacionado con lo judicial o con lo público, con los de las autoridades. Basílicas, ahora voy a mostrar una foto de eso, y las distintas construcciones que cuando los romanos tomaban una ciudad empezaban a hacer. Esa era una realidad en la que San Pablo llegaba, y todos habrán escuchado las primeras iglesias uh, donde los cristianos se reunían. Bueno, aquí muestro la foto y ya muestro lo otro. Esto es de Corinto. Este es lo que es la Bema. Lo que ven acá atrás es la Acrópolis, es como le decía, una parte colina, rocosa, la parte más alta. Generalmente ahí era donde estaban todos los templos y los cultos. Cuando uno lee las cartas a los Corintios o la presencia de San Pablo en Corinto, lee un montón que de algún modo refleja lo que era la vida de la ciudad. Habla del culto, y Corinto además era ciudad portuaria, entonces todo lo que implica el comercio o la corrupción de esas ciudades. Templos. Esta foto es algo de Roma, lo que eran las basílicas, de ahí se toma el diseño luego para las basílicas cristianas, algunos anfiteatros al abierto, y este es más bien un anfiteatro, pues Odeon, donde era más relacionado para la música. Y lo último que así muy breve menciono, lo que era una casa romana. Tenían un lugar de ventas que podía ser comida o alguna cosa. Bueno, la entrada a la casa, un patio interior con una fuente en donde se juntaba el agua. Las demás construcciones estaban alrededor, pueden ser los dormitorios, biblioteca. Después había otro patio, o podía haber otro patio interior, donde había como un jardín y un altar con los dioses domésticos. Bueno, y la cocina y el lugar donde sería la refectorio, el comedor, en donde estaban las comidas. Ese era un diseño de lo que sería una casa o una vila romana más establecida, y cuando las primeras comunidades cristianas, que no habían templos todavía y se reunían en casas o de gente, generalmente el tener una casa así implicaba más poder, tener un pater familiae. Cuando leemos San Pablo vemos varios casos de conversiones que se convierte una persona con todos o un centurión o algún personaje importante con su familia, con todo lo que pertenecía a él, o los siervos, y las reuniones eran a veces en estos lugares. Después sé que fui muy rápido por muchos temas, pero era más bien para mostrar lo que es la realidad de la época en la que vivió San Pablo. Después de escuchar tantas cosas, uno podemos preguntarnos qué diferencias hay entre el mundo que él vivió y el actual. Es decir, mirando nuestra realidad, cuáles son las realidades presentes
bueno, globalización, pero después realidades políticas, realidades económicas, realidades culturales, sobre todo, o las más importantes o las que tienen preponderancia hoy, las realidades también acerca de la religión, indiferentismo. ¿Cuál es nuestra realidad actual? ¿Cuál es nuestro mundo actual? Viendo nuestra realidad podemos preguntarnos, ¿qué aspectos, sea en política, social, cultural, religioso, ayudan a encontrar, a buscar a Dios? Si nosotros respondemos nada en lo político, nada en lo social, nada en lo cultural y muy pobre en lo religioso, nos está diciendo un poco en qué mundo estamos viviendo hoy. ¿Cómo nosotros como iglesia, como parroquia, como comunidad, podemos llevar el evangelio a la cultura? En esa cultura que nos toca vivir, ¿cómo podemos hacer a Cristo presente? Y si hoy yo tuviera que ser San Pablo, cada uno de nosotros, ¿a dónde iría a predicar? ¿Cómo predicaría? ¿Qué es lo que haría? Esas son las preguntas. La conclusión se la dejo escribir a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Sé que me Higinio. pasé un poco el tiempo, disculpa. Gracias por esta presentación tan completa realmente de, de este panorama, ¿no? De este pantallazo de lo que fue el mundo en el cual vivió y predicó San Pablo. Si el Padre Higinio tiene unos minutos, vamos a aprovechar que lo tenemos para hacerle alguna pregunta o comentario. Decíamos, podemos hacerlo por medio del chat, podemos, ahí en el grupo de WhatsApp que creamos, ahora habilité para que se puedan compartir los comentarios también, entonces también se puede prolongar este diálogo en el grupo de WhatsApp. Sí, sí, con mucho gusto. Aquí, si tiene alguna pregunta, O no si les alguien, garantizo que pueda responderlas, pero el padre sabe, el padre, éramos compañeros, el padre era de los bochos del curso, el bocho del curso. Este, conozco a Marco ya de hace más de como 25 años. qué viejo que somos. Eh, A mí, bueno, mientras alguien va pensando si hay que compartir o preguntar algo, o lo manda por el chat, o levanta la mano, o se saca, se silencia. Una cosa que, qué diferencia y semejanza entre el mundo de San Pablo y el mundo nuestro. Cada pasa el padre vive en Estados Unidos, no vive en La Matanza. Si viviera en Matanza, capaz encontraría alguna más semejanza de lo que uno se imagina, ¿no? Yo pediría un par de ingenieros romanos para que vengan a hacer calle, para empezar. Este, porque todavía la vía Apia todavía dura y acá nosotros tenemos algunas cuestiones. Y después, como decían en latino, ¿no? Nihil novo sub sole. No Y hay que nada no, nuevo bajo el sol. El padre Higinio mencionaba la vía Ignacia, porque la hizo el senador Ignacio. Eso algo así el nombre. y bueno, por acá estamos llenos de calle con nombre del que la hizo Bueno, y es bueno, algo que no mencioné, pero respecto cuando hablan del poder o del honor, cuando uno empieza a ver construcciones, no sé, bueno, ahora no tendré que buscarle la imagen, pero a veces encuentran la fundamento, las piedras como y dicen, esto lo mandó a hacer tal senador en tal año. Por ejemplo, en Corinto encontraron una persona llamada Erastos. Y está escrito entonces cuando hacían una obra, el que o la patrocinaba o el encargado, o la familia o el que está en gobierno, o a veces los que daban el dinero, se aseguraban que su nombre quede para ser perpetuado. O incluso eso cuando uno estudia cosas de arqueología ayuda para, por se han encontrado, por ejemplo, testimonios sobre Pilato, su presencia en Tierra Santa. En arqueología ayuda a descubrir, probar con arqueología eventos que en la Biblia se narran, que son verdaderos, pero por otro lado uno ve eso, que el que lo construye trata de algún modo dejar su nombre. sí, llegan a encontrar un resto arqueológico que diga Intendencia Octavio Augusto y me muero, me caigo de espalda. En fin, bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, preguntar, algo que no sabían, algo que sí sabían, algo que lo sabían distinto. Pero no haber sido muy genérico. Acá pregunta Mariel.
por el significado de diáspora, ¿qué si podemos repasar un poquito eso? Diásporas son, o sea, los judíos propiamente, uno dice cuando piensa en el pueblo judío, Abraham recibe las promesas de Dios, él va a lo que es Canaán, la tierra prometida, y esa es la tierra que Dios le promete. Con los años, ellos van emigrando por distintas razones. Hay judíos en Tierra Santa. Estamos hablando todo esto antes del 70, cuando se destruye el templo y son echados de lo que es Jerusalén, pero algunos grupos se quedaron en Tierra Santa. Decía, antes de eso, estamos hablando antes de la guerra y destrucción del templo en el 70, habían muchas comunidades judías viviendo fuera de Tierra Santa. Había una comunidad muy grande en Roma, una comunidad muy grande en Egipto, en Alejandría. De ahí hay un filósofo conocido incluso en ámbitos paganos, Filón de Alejandría, que él une lo que es la filosofía y el estudio de la escritura. O él tiene comentario a lo que es el Génesis, a todo el libro, el Pentateuco. Eh, bueno, estas comunidades, mencioné dos grandes, en Italia, en Roma, en Alejandría, pero también habían en muchos poblados, por ejemplo, Tarso. San Pablo decimos Pablo de Tarso porque él nació en Tarso, pero ahí había una comunidad judía, sus padres eran judíos. Bueno, todos esos grupos de judíos que vivían ahí, se decía, son judíos que de la diáspora. Diáspora es los que no viven en la tierra prometida, que viven fuera de la tierra prometida. Tarso, Roma, Alejandría, o cuando vemos los relatos de Hechos de los Apóstoles, como San Pablo va misionando, como él va encontrando comunidades judías en distintos lugares. Tesalónica, cerca de Tesalónica está Filipos, las comunidades judías que él va a encontrar, Corinto. Eso es lo que son los judíos de la diáspora. Que para las grandes épocas ellos iban a Jerusalén y recordarán el episodio, está en Hechos de los Apóstoles 2, cuando San Pedro, después de lo que es la ascensión y Pentecostés, él sale a predicar y dice, había mucha gente y empieza a nombrar de Bitinia, de distintos lugares, cada uno escuchaba a San Pedro estaba predicando en arameo muy probablemente, y cada uno lo escuchaba en su propia lengua. Todos esos que lo escuchaban eran muchos judíos venidos de la diáspora. Incluso en Babilonia había quedado una grande población de judíos. No sé Bien, si eso ayuda, queda claro el concepto de la diáspora. tenemos un minuto para una Sí, pregunta sí, más. muchas gracias, muchas gracias. No me había quedado claro. No hay Ahora problema. no pude poner la cámara, me cambié la computadora, escribí bien el nombre y no pude poner la cámara. No hay Pero muchas problema. gracias, Ningún padre. problema. Padre, más o menos 30 años, o me equivoco, son los que predicó Pablo. Pablo, estamos hablando, la conversión de él fue en algún momento de los años 40, se calcula, y el martirio de él lo ponen algunos en el 63 y otros lo ponen en el 67, según los autores. La primera carta que tenemos de San Pablo es la carta a los tesalonicenses, que estamos hablando del año 50, 40 años, 48 años 50. Entonces, y él ya venía predicando de antes. Entonces, es según los autores porque no hay cronología con años, entonces tratan de buscar hechos que sucedieron en otros lados y conectarlos con la vida de San Pablo. Entonces, cuando ustedes lean comentarios o vean escrito a veces las cartas, alguno dice, esta carta fue escrita entre el 52 y el 57. Y uno dice, ¿cómo no saben el año? Es porque por los eventos narrados en las cartas la pueden poner en esos años. La primera en los tesalonicenses calculan finales de los años 40 o como mucho años 50. Y él ya venía predicando de antes porque él se convierte después el encuentro con Cristo en Damasco. Él dice se va 3 años al desierto, después va a vivir a Antioquía de Siria,
y ahí, o sea, hay un poco más de relato, estoy haciéndolo muy simple, y él cuando él comienza, hace el primer viaje que va a lo que ahora es Chipre, y después el segundo viaje, y es cuando llega a Grecia. Pero estamos hablando, si decimos de los años 40, los años 60, 50, sí, unos 30 años, sí. Comparo con Jesús, Aproximadamente. comparo con Jesús y digo lo que bueno, Ah, la ok. intolerancia, como que la Algunos intolerancia fue autores tremenda. trataron de, para muchos dicen San Pablo de algún modo tendría que haber escuchado, conocido a Jesús, otros dicen no, o era un niño, es posterior. Pero si tú dices a los 30 años, sí habría que pensarlo, no tengo respuesta para eso. No, porque leía que más o menos cuando fue lo de Esteban, era joven, según decía, leí por ahí, Sí, y eran tendría jóvenes. 30 años más o menos, cuando en el martirio tenía 60 más o menos, digo, ¿cuánto soportó San Pablo? Nada que ver con los 3 años de Jesús y 30 años de él. Ah, Como que había más tolerancia. perdona, entendí mal la pregunta. Dice 30 años Jesús vida en silencio, había entendido con los 30 de San Pablo. No, Entendí no, mal qué decir. los años que predicó, los Oh, soportaron sí, más a la San Pablo. predicación. San Pablo fue más extenso en tiempo, es verdad. Yo me animo a acotar ahí que sí, duró más San Pablo, pero también sufrió mucho en esos 30 años. Hay algunas páginas de las cartas de Pablo que son casi épicas, ¿no? Cuando, no me acuerdo ahora, Padre Ginio se acordará que él hace como un resumen de todas las cosas que le pasaron, ¿no? En Primera Corintios, si mal no recuerdo, que va con Romanos, que va contando, después le puedo buscar el texto que va hablando prisión, tantas veces estuvo en prisión, tantos naufragios, tantas veces fue azotado. Porque cuando uno va leyendo los Hechos de los Apóstoles, ve que cuando lo sacan a veces a un lugar lo apedrean o lo azotan, o incluso cuando llega a Malta hubo un naufragio, el último viaje cuando va prisionero hacia Roma, está el naufragio y él después es cuando predica ahí el Evangelio en Malta. Y tiene muchas cosas épicas, ¿no? Aparte del apostolado y de toda la enseñanza con sus cartas, las aventuras, tiene mucho de aventura toda la misión de Pablo hasta el martirio, ¿no? Exacto, y después todo lo que él escribió, no solo predicaba, sino también todas las cartas, todo lo que escribió y cómo él seguía las comunidades. Lo vamos a ver la semana que viene cuando hablemos un poco de la carta a los tesalonicenses, la primera. Él anuncia el evangelio, él se tiene que ir, pero después la comunidad tiene preguntas, e incluso él menciona que no pudo darles todas las enseñanzas, toda la catequesis, como él les manda cartas para seguir evangelizando y hablándoles de Jesucristo bueno, y de la vida en Cristo. Bueno, muchísimas gracias, padre. Recuerdo que seguimos el diálogo por WhatsApp, ¿sí? Si surgen otras preguntas o comentarios. Gracias al padre Ginio porque él realmente se ofreció para dar estas charlas antes de que yo se las pidiera. Así que, y por todo el trabajo, por toda la presentación, realmente muy, muy bueno. El padre nos dejó algunas preguntas, yo dejo una pregunta también, ¿no? Pensando en esto del contexto cultural en el cual se movió San Pablo. O sea, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, no digo, me llama la atención, uno no tiene una respuesta, ¿no? O tal vez sí, pero lo planteo como pregunta, es cómo se para San Pablo delante del tema de la esclavitud, ¿no? El padre Higinio mencionaba como una de las características culturales de la época la presencia de la esclavitud y a qué punto, ¿no? Las personas que eran esclavos no eran tratadas como personas, ¿no? Eran una propiedad más del pater familia o de quien sea, ¿no? Entonces lo digo como pregunta, seguro que hay una respuesta, ¿no? Y la hay en las cartas de San Pablo, pero a veces uno esperaría una condena más enérgica, más directa de parte de la Iglesia a una institución como la esclavitud. Es una pregunta no para contestarla ahora, sino para dejarla Sí, picando, se ¿no? puede decir. Después en la carta de Filemón, por ejemplo, trata el tema. Es la Bueno, más corta de la de San Pablo. pero en la carta de Filemón, San Pablo da como que asume la esclavitud.
O sea, Es si yo lo que iba a decir después, entre los mismos romanos, pues mencionamos la esclavitud, pero algo que yo no entré fue el tema de para ampliar más, lo que es la ciudadanía romana, porque no todo hombre libre era ciudadano. Entonces, incluso una persona llamada liberto, cuando mostré la escala estaban los libertos, no quería decir que era ciudadano. Y solo los ciudadanos tenían ciertos derechos. O sea que en la misma sociedad estaba bien fraccionada. Por ejemplo, San Pablo en Hechos de los Apóstoles menciona que él que es ciudadano romano de nacimiento. Muchos autores ven que Tarso como ciudad tenía algún privilegio para los nacidos en Tarso. Así lo explican varios autores. Pero más allá de eso es como incluso sin ser esclavos, siendo libres, o un esclavo que era dejado libre, no tenía todos los derechos que podía tener un ciudadano. Y esa era la sociedad. no, no, bonito sobre esa pregunta que vos hacías, ¿no? Cómo comparar la sociedad de esa época con la nuestra y cómo evangelizar la cultura hoy en día, cómo se planta San Pablo y de hecho, bueno, la iglesia primitiva, ¿no? Delante de algo una situación, una injusticia, que uno diría, al menos con la óptica de hoy, ¿no? Una injusticia grave, gravísima, como es la situación de esclavitud y cómo la encaró San Pablo, que parecería, yo digo parecería, ¿no? Que al principio como que no la condena, como que la asume, no sé, no digo que la acepte, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia de San Pablo Para responder a ese... en relación a eso? Y cómo nos puede iluminar eso en relación a situaciones sociales injustas, o como a veces se dice, ¿no? Estructuras de pecado que podemos encontrar en nuestra sociedad actual. corrupción en ámbitos, o no sé, judiciales, políticos, Ujú. eh, y después otros modos de esclavitud, porque bueno, la esclavitud física, como incluso se puede dar hoy en día es ciertamente condenable totalmente, pero otro tipo de esclavitud a través de, no sé, a través de drogas, a través de internet, pornografía, a través del gambling, La apuesta. las apuestas. O sea, son distintos modos también de hacer esclavos a las personas y que personas usan a otras personas para distintos objetivos, a veces económicos o lo que sea. Y bueno, está en cartelera esta película Sonido de Libertad, ¿no? Que trata justamente de este tema y en nuestros días. Ya sé cuál es, sí. La vi en inglés, pero sí ya sé cuál es el... Sorry, Father. Bueno, No, que estaba tratando de traducirlo, perdón. Sonido de libertad, ¿cuál era? sí. Ok. Bueno, Este, muchísimas gracias, Padre Higinio. Gracias a todos. La seguimos si quieren por WhatsApp en la semana y nos encontramos o si tiene alguna pregunta la quieren dejar y la semana que viene, cuando nos reunimos, o sea, si puedo tratar de buscar alguna respuesta. Bueno, y bueno, y Muy gracias bien, a todos por acompañar. ¿Sí? muy Terminamos. bien. Buenas noches a todos, que estén muy bien. Espere, padre, que hay que rezar antes de irse, por favor. Por favor. Lo decía al inicio, ya te toca a ti rezar al final. Allá en Estados Unidos rezan poco. Ay. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que los Y la bendiga. bendición, la bendición. Usted en English, en English. No, que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que descansen bien y buenas noches a Buenas todos. noches a todos. Buenas noches, Nos muchas vemos. gracias. Chao.